Introducción. Del oro al papel, historia y poder económico en Estados Unidos por Ramón. La historia de los Estados Unidos no se entiende solo por sus batallas, presidentes o revoluciones sociales. Detrás del relato tradicional, existe un entramado económico y financiero que ha determinado el rumbo de la nación desde sus inicios, los aranceles, los impuestos y el valor mismo del dinero. Desde que Alexander Hamilton propuso un sistema de protección industrial mediante aranceles para fortalecer la economía naciente, hasta que Richard Nixon rompió el vínculo entre el dólar y el oro, Estados Unidos ha transitado por una serie de transformaciones económicas profundas. Cada paso ha tenido un propósito: financiar la expansión, sostener guerras, consolidar el poder del Estado y, más recientemente, mantener la hegemonía del dólar a nivel mundial. Este libro no es una obra académica llena de tecnicismos. Tampoco es un panfleto político. Es un recorrido claro, accesible y riguroso por la evolución de tres pilares fundamentales del sistema estadounidense: los aranceles, el Internal Revenue Service, IRS, y el valor del dólar. Exploraremos cómo los aranceles fueron, durante más de un siglo, la principal fuente de ingresos del gobierno federal y cómo su papel ha cambiado dramáticamente en la era del libre comercio. Descubriremos el origen del IRS y cómo el impuesto sobre la renta se convirtió en una herramienta clave de recaudación y control estatal. Finalmente, desentrañaremos el momento en que el dólar dejó de estar respaldado por el oro, y las consecuencias que eso tuvo para la economía global y la vida cotidiana de millones de personas. El objetivo de esta obra es ayudar al lector a comprender cómo las decisiones económicas del pasado siguen afectando el presente. ¿Por qué la inflación parece incontrolable? ¿Por qué el poder adquisitivo del ciudadano promedio se debilita? ¿Por qué el dólar todavía domina el comercio mundial, aunque muchos lo desafíen? En un mundo en el que las cifras económicas gobiernan, este libro quiere ofrecer contexto, claridad y conciencia. Porque entender el pasado financiero de Estados Unidos es también entender el futuro que se nos viene. Capítulo 1. Aranceles y nación, los primeros pasos. Cuando en 1776 13 colonias declararon su independencia del Imperio Británico, no solo estaban rompiendo cadenas políticas. Estaban también buscando libertad económica. Aquellos primeros años de vida republicana fueron turbulentos, marcados por la urgencia de construir un sistema financiero que permitiera sostener un gobierno, pagar deudas de guerra y desarrollar una economía nacional. La visión de Hamilton: industria y protección. Alexander Hamilton, primer secretario del Tesoro bajo George Washington, fue uno de los arquitectos del sistema económico estadounidense. En su famoso informe sobre manufacturas de 1791, propuso un modelo que incluía aranceles protectores como herramienta para estimular la industria local y evitar la dependencia de bienes británicos. Para Hamilton, los aranceles eran algo más que una simple fuente de ingresos. Eran un escudo. Si Estados Unidos quería prosperar, debía proteger a sus nacientes industrias frente a la competencia extranjera. En palabras del propio Hamilton, un deber de carácter protector es, para las industrias en su infancia, lo que el calor es para la vida: sin él, no pueden desarrollarse. Hamilton creía que una economía fuerte requería una base manufacturera sólida y, para lograrlo, el gobierno debía intervenir activamente. Jefferson: agricultura, libertad y desconfianza. Frente a la visión industrialista de Hamilton, Thomas Jefferson representaba otra idea de nación: una república de granjeros, autónomos y virtuosos, donde la libertad individual era prioritaria y la intervención estatal mínima. Jefferson veía los aranceles con cierta suspicacia, útiles, quizás, para financiar al gobierno, pero peligrosos si fomentaban un poder federal demasiado fuerte o perjudicaban al consumidor común. Para Jefferson, depender del comercio exterior no era malo, siempre y cuando no hiciera esclava a la nación de intereses extranjeros o internos. El comercio exterior es útil mientras no nos haga dependientes de la voluntad ajena.
Ambas visiones, proteccionista e individualista, coexistieron con tensiones y durante décadas marcaron el rumbo de las políticas económicas de Estados Unidos. Aranceles, primera fuente de ingresos federales. En el siglo XIX, antes de que existiera el IRS o los impuestos sobre la renta, los aranceles eran la principal fuente de ingreso del gobierno federal. Eran simples de cobrar, se imponían en los puertos de entrada y no requerían un sistema complejo de recaudación. Entre 1790 y 1860, más del 80% de los ingresos del gobierno provenían de aranceles. Esta dependencia tuvo varias consecuencias. Permitía un gobierno federal relativamente pequeño y limitado, afectaba directamente a los consumidores que pagaban más por productos importados, protegía a industrias locales como el acero, el textil y la minería. Tensiones políticas y la guerra arancelaria. No todos los estados estaban contentos con este modelo. El sur agrícola, por ejemplo, que dependía de exportaciones y productos importados, se sentía castigado por los altos aranceles. Esta tensión culminó en la crisis de la anulación de 1832, cuando Carolina del Sur declaró ilegales los aranceles federales y amenazó con separarse de la Unión. Fue un episodio crucial, dejó claro que el tema de los aranceles no era solo económico, sino profundamente político y constitucional. ¿Podía un Estado ignorar una ley federal? ¿Tenía el gobierno central derecho a imponer tributos que beneficiaban a unos estados más que a otros? El compromiso alcanzado entonces evitó la secesión, pero fue una premonición de lo que estallaría décadas más tarde con la Guerra Civil. Este capítulo establece las bases para entender por qué los aranceles fueron tanto una herramienta económica como un factor de división política. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo la guerra civil y sus costos transformaron este modelo, dando paso a un nuevo actor, el impuesto sobre la renta y el nacimiento del IRS. Capítulo 2. El nacimiento del IRS, guerra, renta y poder federal. La Guerra Civil estadounidense, 1861-1865, no solo dividió al país en términos ideológicos y territoriales, sino que también marcó un punto de inflexión en la historia fiscal de Estados Unidos. Los aranceles, hasta entonces fuente casi exclusiva de ingresos federales, ya no bastaban para financiar una guerra de proporciones industriales. Así nació una nueva era, la del impuesto sobre la renta, y con ella, el embrión del Internal Revenue Service, IRS. Una guerra costosa que cambió la economía. Para Abraham Lincoln y su gabinete, la guerra era una prioridad existencial, preservar la Unión. Pero esa causa necesitaba dinero, mucho más del que podían proveer los aranceles. En este contexto, el Congreso aprobó en 1861 el primer impuesto federal sobre la renta de la historia estadounidense, un 3% sobre ingresos mayores a $800 anuales, el equivalente a unos 25,000 pesos actuales. Este impuesto se amplió en 1862 con nuevas tasas progresivas y se creó entonces el Comisionado de Rentas Internas, es decir, el precursor del actual IRS. La medida, inicialmente temporal, estableció una estructura federal de recaudación que nunca desaparecería del todo. De la guerra a la paz, ¿el fin del impuesto? Finalizada la guerra, el impuesto sobre la renta fue gradualmente desmantelado y en 1872 fue completamente derogado. Durante las décadas siguientes, Estados Unidos volvió a depender de los aranceles y de los impuestos especiales, excise taxes, sobre productos como el alcohol y el tabaco. Pero algo había cambiado, el gobierno ya había probado la capacidad de recaudar directamente del ingreso del ciudadano y había probado también el poder político que esa herramienta confería. El precedente estaba plantado. La Corte Suprema frena el avance federal. En 1894, el Congreso intentó reinstaurar un impuesto sobre la renta con carácter permanente. Pero en 1895, la Corte Suprema declaró inconstitucional esta medida en el caso Pollack v. Farmers, Loan and Trust Co., argumentando que violaba la
Distribución equitativa de los impuestos directos entre los estados. Este fallo bloqueó el avance impositivo, por un tiempo. La enmienda 16, el cambio irreversible. En 1913, tras una intensa presión del movimiento progresista y el temor del poder económico concentrado en las grandes corporaciones, se aprobó la enmienda 16 de la Constitución. El Congreso tendrá facultad para establecer y recaudar impuestos sobre las rentas, cualquiera que sea su procedencia, sin prorrateo entre los distintos estados y sin atender a censo alguno. Con esta enmienda, el IRS, formalmente constituido en 1913, se convirtió en un organismo permanente. Y con él, el impuesto sobre la renta en una herramienta estructural del Estado moderno. El IRS y el ciudadano moderno. Desde entonces, el IRS se ha convertido en una de las agencias más influyentes y temidas del gobierno federal. Su papel ya no es solo recaudador, es también regulador, auditor y, en algunos casos, perseguidor de fraudes y delitos fiscales. El sistema tributario moderno es complejo, con miles de páginas de regulaciones, exenciones, deducciones y zonas grises. Pero todo comenzó con aquella decisión de Lincoln: el gobierno necesitaba dinero y decidió buscarlo directamente en los bolsillos de los ciudadanos. El surgimiento del IRS marca el paso de una economía financiada por aduanas a una sociedad fiscalizada desde adentro. En el próximo capítulo abordaremos otra transformación aún más profunda, cuando el dinero estadounidense dejó de estar respaldado por el oro, un cambio que modificó el valor mismo del dólar y del trabajo de cada ciudadano. Capítulo 3. El dólar y el oro, matrimonio y ruptura. Por siglos, el oro ha sido considerado sinónimo de riqueza real, valor tangible y garantía contra la inflación y el desorden económico. No es casual que las primeras monedas de civilizaciones antiguas fueran de metales preciosos. Estados Unidos no fue la excepción. Desde sus inicios como república, el dólar estuvo asociado directa o indirectamente al oro. Pero ese matrimonio, como veremos, no duró para siempre. El patrón oro clásico. Durante el siglo XIX, el dólar estaba respaldado por oro y plata, un sistema bimetálico que buscaba equilibrio y estabilidad. Con el tiempo, el país adoptó de facto el patrón oro, bajo el cual cada billete representaba una cantidad específica de oro que podía, en teoría, ser canjeada. Esto limitaba al gobierno, no podía imprimir dinero a voluntad sin tener reservas de oro que lo respaldaran. Era un freno al gasto público, a la inflación y a los experimentos monetarios. También generaba estabilidad y confianza internacional. Bretton Woods, el dólar como rey. Tras la Segunda Guerra Mundial, en 1944, se firmó el Acuerdo de Bretton Woods, que reorganizó el sistema monetario internacional. Bajo este acuerdo, las monedas del mundo estarían ligadas al dólar estadounidense, y el dólar estaría ligado al oro a una tasa fija, 35 pesos por onza. Este sistema convertía al dólar en la moneda de reserva global, al tiempo que aseguraba que su valor estaba vinculado a un activo tangible. El acuerdo funcionó durante unos años, pero pronto comenzaron los problemas. La guerra, el gasto y el desequilibrio. Durante las décadas de 1950 y 1960, Estados Unidos enfrentó gastos masivos, el Plan Marshall, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, programas sociales como la Great Society de Lyndon B. Johnson. Para financiarlos, empezó a imprimir más dinero del que podía respaldar en oro. Los países extranjeros, especialmente Francia, comenzaron a sospechar. ¿Realmente había oro suficiente en Fort Knox para cubrir todos esos dólares? 1971, el fin del oro. El 15 de agosto de 1971, el presidente Richard Nixon anunció la suspensión unilateral de la convertibilidad del dólar en oro. Este evento histórico, conocido como el Nixon Shock, rompió formalmente el sistema de Bretton Woods y puso fin a la era del patrón oro.
Debemos proteger el dólar del ataque de los especuladores internacionales, dijo Nixon, presentando la medida como temporal. Pero nunca fue revertida. A partir de ese momento, el dólar se convirtió en dinero fiduciario, su valor ya no dependía de ningún respaldo físico, sino únicamente de la confianza en el gobierno estadounidense y en su capacidad para honrar sus deudas. Las consecuencias: inflación, deuda y poder. El impacto fue inmediato. La inflación se disparó en los años 70, los precios del petróleo y del oro se multiplicaron, la deuda pública dejó de tener freno físico y comenzó a escalar sin precedentes. La Reserva Federal adquirió un papel cada vez más protagónico como maestra de la economía. El gobierno, sin el límite del oro, ganó poder para expandirse, rescatar bancos, financiar guerras y sostener programas sociales a crédito. El fin del patrón oro marcó el inicio de un nuevo paradigma, el dinero como instrumento de poder político, no de valor intrínseco. En el próximo capítulo veremos cómo este cambio afectó a los ciudadanos comunes y cómo el dólar, aunque liberado del oro, se convirtió en una herramienta de hegemonía global. Capítulo 4. El nuevo orden monetario, dinero fiat, Reserva Federal y realidades invisibles. Cuando el dólar dejó de estar respaldado por oro, no solo se rompió un vínculo con el pasado, sino que se abrió la puerta a una nueva era, la era del dinero fiduciario, fiat money. En este nuevo orden, el valor del dinero ya no depende de un metal precioso, sino de la confianza en el emisor, es decir, en el gobierno y en la Reserva Federal. ¿Qué es el dinero fiduciario? El dinero fiat no tiene valor intrínseco. Un billete de $100 no vale por el papel en sí, sino porque una institución estatal, la Reserva Federal, afirma que vale $100 y todos lo aceptamos así. En este modelo, la confianza lo es todo. Pero esta confianza puede ser manipulada, erosionada o inflada artificialmente. El dinero fiduciario siempre termina en su valor intrínseco, cero. La Reserva Federal, un banco con poder cuasi divino. La Reserva Federal, creada en 1913, pasó de ser un actor moderado a convertirse en la arquitecta del sistema monetario moderno. Desde los años 70 en adelante, su poder ha crecido hasta niveles que muchos consideran excesivos. Puede crear dinero digitalmente con un clic, controla las tasas de interés, afectando el crédito, la inversión y el consumo, decide cuándo intervenir en la economía y cuándo no. En pocas palabras, la Fed crea el dinero y también regula su velocidad de circulación. Durante crisis como la del 2008 o la del COVID-19, la Fed inyectó billones de dólares en la economía sin respaldo tangible. Y aunque esto evitó colapsos inmediatos, generó inflación, distorsión de los mercados y un crecimiento de la deuda sin precedentes. Inflación, el impuesto silencioso. Con el dinero fiduciario, el gobierno ya no necesita recaudar impuestos para gastar. Puede simplemente imprimir más. Pero esta facilidad tiene un precio, la inflación. Cuando se imprime más dinero del que la economía puede absorber, el valor de cada unidad disminuye, es decir, los precios suben. El salario pierde poder adquisitivo, los ahorros se diluyen y la desigualdad se profundiza. La inflación es, en muchos sentidos, un impuesto oculto que golpea más a los que menos tienen. Deuda nacional, sin frenos. Sin la necesidad de tener oro en reserva, el gobierno puede emitir deuda indefinidamente. Y así lo ha hecho. La deuda nacional de Estados Unidos ha superado los 34 billones de dólares y sigue creciendo. ¿Quién compra esta deuda? Principalmente la propia Reserva Federal, gobiernos extranjeros, como China y Japón, fondos de inversión y pensiones. Pero cuanto más crece la deuda, más frágil se vuelve el sistema. Si alguna vez se rompe la confianza en la capacidad de Estados Unidos de pagar, todo el sistema podría entrar en crisis. La ilusión del crecimiento eterno. El nuevo orden monetario ha creado un modelo económico basado en el crecimiento constante,
el consumo masivo y la deuda perpetua. Es un ciclo que parece funcionar mientras haya confianza. Pero, ¿qué pasa cuando esa confianza se erosiona? La historia muestra que todos los sistemas de dinero fiat han colapsado, tarde o temprano. ¿Será el caso del dólar? ¿O estamos frente a una reinvención única? Este capítulo plantea una realidad incómoda: el dinero moderno es una construcción política, más que una herramienta de valor. En el siguiente capítulo analizaremos cómo los aranceles han resurgido en la era contemporánea, en un mundo globalizado, pero plagado de tensiones económicas y geopolíticas. Capítulo 5. Aranceles en la era moderna, globalización, crisis y el regreso del proteccionismo. Durante gran parte del siglo XX, Estados Unidos lideró una cruzada global por el libre comercio. Tratados multilaterales, zonas económicas abiertas y acuerdos como el NAFTA o la OMC fueron construidos bajo una lógica: reducir aranceles para aumentar el intercambio global, fomentar la eficiencia y fortalecer alianzas. Sin embargo, en las últimas décadas, ese consenso comenzó a resquebrajarse. En este capítulo, veremos cómo los aranceles, que parecían relictos del pasado, resurgieron como herramientas de guerra comercial, identidad nacional y protección económica. La era del libre comercio. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se convirtió en defensor del libre comercio como parte de su estrategia geopolítica. Consolidar su influencia frente al bloque soviético, expandir sus empresas multinacionales. Acceder a materias primas más baratas y mercados consumidores. Tratados como el GATT 1947 y más tarde la Organización Mundial del Comercio, OMC, promovieron una disminución sistemática de aranceles. A esto se sumó el NAFTA 1994 con Canadá y México, que eliminó barreras comerciales en América del Norte. La desindustrialización y el costo oculto. Si bien estos tratados beneficiaron a grandes corporaciones y a ciertos consumidores al abaratar productos, también generaron cierre de fábricas en EU, desplazamiento masivo de empleos industriales hacia China, México y otros países con mano de obra más barata, pérdida de tejido social en ciudades enteras. Entre los años 2000 y 2010, Estados Unidos perdió más de 5 millones de empleos manufactureros. Muchas de esas comunidades nunca se recuperaron. El regreso del proteccionismo, Trump y la guerra de aranceles. En 2016, Donald Trump llegó a la presidencia con un mensaje claro: Estados Unidos está siendo robado por sus socios comerciales. Uno de sus principales blancos fue China, acusada de manipular su moneda, subsidiar sus exportaciones y robar propiedad intelectual. Entre 2018 y 2019, Trump impuso miles de millones de dólares en aranceles a productos chinos, y China respondió con medidas similares. También renegoció el NAFTA bajo el nuevo acuerdo USMCA, más favorable a la industria estadounidense. Aunque sus políticas fueron criticadas por sectores liberales y por organismos internacionales, marcaron un giro: los aranceles habían vuelto. Protección o castigo. Los defensores del regreso a los aranceles sostienen que protegen la industria nacional, aumentan empleos domésticos, refuerzan la soberanía económica. Los críticos responden que suben los precios al consumidor, desatan represalias internacionales, generan inestabilidad en los mercados. Lo cierto es que el libre comercio sin control también tiene víctimas. La globalización sin límites ha mostrado sus fallas. Dependencia de cadenas de suministro lejanas, pérdida de soberanía industrial y desequilibrios crecientes. Pandemia y guerra, vulnerabilidades expuestas. La pandemia del COVID-19 y la guerra en Ucrania evidenciaron un hecho clave: la dependencia excesiva de otros países es un riesgo de seguridad nacional. Desde medicamentos hasta chips electrónicos, Estados Unidos descubrió que no producir ciertos bienes estratégicos en casa puede poner en jaque su estabilidad.
Este fenómeno ha impulsado una nueva ola de relocalización industrial, con políticas arancelarias y subsidios para recuperar el control productivo. En este capítulo vimos cómo los aranceles han vuelto a escena como respuesta a los excesos del libre comercio. El péndulo económico sigue oscilando entre apertura y protección. En el siguiente capítulo, analizaremos cómo ha evolucionado el IRS en el presente y qué papel juega en el sistema de control económico actual. Capítulo 6. IRS y poder recaudador hoy, entre auditorías, algoritmos y control. Desde su formalización en 1913, el Internal Revenue Service, IRS, se ha transformado en una de las instituciones más poderosas y temidas del gobierno federal. Lo que empezó como una oficina para recaudar un modesto impuesto sobre la renta, hoy gestiona billones de dólares, regula casi cada aspecto de la vida económica del ciudadano y posee herramientas tecnológicas que rivalizan con las de agencias de inteligencia. En este capítulo exploramos el alcance actual del IRS, su evolución tecnológica, sus controversias y su papel como piedra angular del modelo económico basado en la recaudación constante y la vigilancia fiscal. Recaudación masiva. Hoy en día, el IRS recauda más de 4 billones de dólares al año, lo que representa aproximadamente el 96% de los ingresos federales. El grueso proviene de impuestos sobre la renta, individuales y corporativos, impuestos sobre el trabajo, payroll taxes, impuestos sobre inversiones, herencias, bienes inmuebles, y más. Esta recaudación sostiene todo el aparato federal, desde el ejército y la NASA hasta la seguridad social, el sistema judicial y las universidades públicas. Algoritmos y automatización. En las últimas décadas, el IRS ha incorporado inteligencia artificial, Big Data y vigilancia digital para afinar su maquinaria. Hoy puede rastrear depósitos bancarios, criptomonedas y transacciones electrónicas, detectar inconsistencias automáticas en declaraciones, aplicar auditorías selectivas usando algoritmos predictivos. Incluso, el IRS colabora con plataformas como PayPal, Venmo o Coinbase para obtener reportes detallados de actividades económicas que antes pasaban desapercibidas. Un poder intimidante. El IRS no necesita órdenes judiciales para auditar o sancionar. Su capacidad para imponer multas, congelar cuentas y hasta embargar bienes ha sido cuestionada por diversos sectores como excesiva. Si bien su rol es legítimo en una sociedad ordenada, muchos ciudadanos sienten que la relación con el IRS es de temor, no de confianza. Cada año, millones gastan en contadores, softwares o abogados solo para cumplir con un sistema que es, en esencia, ininteligible para la mayoría. ¿Equidad fiscal? Uno de los temas más debatidos es la equidad del sistema. Mientras los ciudadanos comunes enfrentan auditorías por errores menores, muchas grandes corporaciones pagan porcentajes mínimos, o incluso cero, gracias a deducciones, subsidios y estructuras offshore. La evasión fiscal corporativa e individual de grandes fortunas representa pérdidas multimillonarias al erario público. Esto ha llevado a reformas periódicas, como las del 1986, 2017 y las propuestas actuales, que prometen simplificar o hacer más justo el sistema, aunque pocas han resuelto sus contradicciones profundas. IRS y poder político. El IRS ha sido también acusado de ser instrumento político, como en los casos donde ciertos grupos ideológicos han sido más auditados que otros. Escándalos como el de 2013, donde se investigó a grupos conservadores, dañaron su imagen como entidad imparcial. Más allá de casos puntuales, lo que preocupa a muchos analistas es la centralización de tanto poder económico en una sola institución, que actúa con poca supervisión efectiva y escasa transparencia ante el público general. El IRS representa el rostro visible de un sistema tributario complejo, hipercentralizado y profundamente interconectado con cada aspecto de la vida económica. En el próximo capítulo analizaremos cómo, en medio de este panorama, el dólar sigue reinando como moneda global,
pero también enfrenta desafíos inéditos. Capítulo 7. ¿El dólar hoy, rey mundial o burbuja en espera? Pese a guerras, crisis financieras, inflación interna y el abandono del patrón oro, el dólar estadounidense continúa siendo la moneda más poderosa del mundo. Se calcula que cerca del 60% de las reservas internacionales de los bancos centrales están denominadas en dólares y más del 80% del comercio mundial se realiza en esta moneda. ¿Cómo ha logrado mantenerse como la divisa dominante? ¿Y qué amenazas enfrenta hoy? El privilegio exorbitante. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y más aún tras Bretton Woods, Estados Unidos goza de lo que algunos economistas llaman el privilegio exorbitante, puede imprimir la moneda que el mundo entero necesita. Esto significa que Estados Unidos puede endeudarse en su propia moneda, puede importar más de lo que exporta sin colapsar, sus tasas de interés afectan a todo el planeta. Ningún otro país tiene este poder. Ni China, ni Europa, ni siquiera una coalición de países. El dólar sigue siendo la columna vertebral del sistema financiero global. El petrodólar. Uno de los pilares de esta hegemonía es el llamado petrodólar, un acuerdo tácito, impulsado en los años 70 con Arabia Saudita, por el cual el petróleo se comercializa exclusivamente en dólares. Este sistema obliga a todos los países que necesitan energía, es decir, todos, a mantener reservas en dólares, alimentando la demanda constante de la divisa. ¿El principio del fin? Sin embargo, el dominio del dólar comienza a mostrar grietas. China y Rusia han firmado acuerdos bilaterales para comerciar en yuanes y rublos. Los BRICS están impulsando una alternativa al sistema financiero occidental. Países como Irán, Venezuela y recientemente Arabia Saudita han explorado transacciones en otras monedas, incluyendo el yuan chino. El creciente uso de criptomonedas y monedas digitales estatales, CBDCs, plantea una disrupción inédita. Además, la deuda estadounidense ha alcanzado niveles históricos. Mientras la Reserva Federal imprime más y más dinero, algunos analistas se preguntan, ¿hasta cuándo aguantará el sistema? ¿Burbuja de confianza? El dólar, al no tener respaldo físico, depende únicamente de la confianza. Y esa confianza, aunque muy fuerte, no es eterna. Si los grandes tenedores de deuda, como China o Japón, decidieran vender sus bonos en masa, o si se extendiera el uso de monedas alternativas, el valor del dólar podría desplomarse y con él, la capacidad de Estados Unidos para financiar su propio estilo de vida y su poder militar. No sería la primera vez que una moneda dominante cae. Ocurrió con el denario romano, el real de A8 español, la libra esterlina británica. ¿Y si estalla? Un colapso del dólar tendría consecuencias globales. Pérdida masiva de poder adquisitivo en EU, quiebras bancarias y crisis de confianza, rediseño del sistema monetario mundial, surgimiento de nuevos centros financieros, Shanghái, Dubái, una moneda digital global. Hoy, el dólar es aún rey. Pero su trono no es de oro, sino de papel y confianza. En el siguiente capítulo reflexionaremos sobre hacia dónde va este sistema. ¿Es sostenible, reformable o condenado a una gran reestructuración? Capítulo 8. ¿A dónde vamos? Entre colapsos, reformas y despertar ciudadano. Después de más de 2 siglos de historia económica, la gran pregunta que atraviesa cada línea de este libro es, ¿y ahora qué? Este capítulo no pretende ofrecer respuestas absolutas, sino abrir un espacio de reflexión crítica sobre el futuro del dinero, el poder fiscal y el rol de cada ciudadano en este tablero global. ¿Sostenibilidad o suicidio sistémico? El modelo actual parece sostenido por una combinación inestable de deuda sin freno, recaudación forzada, confianza internacional en el dólar, políticas monetarias cada vez más artificiales. Muchos economistas advierten que este esquema no es sostenible a largo plazo, especialmente en un mundo multipolar y con tecnologías disruptivas como las criptomonedas y las finanzas descentralizadas, DeFi.
Otros sostienen que el sistema puede ser reformado y que con mayor transparencia, regulación inteligente y cooperación internacional puede evitar un colapso traumático. Ambas posiciones coinciden en algo: el modelo actual está en crisis. Educación financiera, la vacuna ignorada. Una de las claves para cualquier escenario futuro será la educación económica del ciudadano. Durante esa ignorancia ha permitido imprimir sin control, recaudar sin oposición, endeudar generaciones futuras sin consentimiento real. Despertar a esta realidad es el primer paso para exigir rendición de cuentas, participar activamente en los debates fiscales y proteger el valor del trabajo individual. Alternativas emergentes. Ya se vislumbran caminos alternativos, algunos utópicos, otros viables. Criptomonedas como Bitcoin, que prometen soberanía monetaria sin intermediarios, monedas locales o comunitarias, que fortalecen economías regionales, nuevos sistemas de intercambio, como redes de trueque digital o plataformas basadas en reputación, propuestas de retorno parcial al patrón oro o a cestas de activos reales. Estas ideas, aunque aún marginales, podrían crecer a medida que el sistema tradicional se desgaste. El rol del ciudadano. El mensaje final es claro: el futuro no está solo en manos de gobiernos o bancos centrales. También, como dijo Thomas Jefferson, pienso que las instituciones bancarias son más peligrosas para nuestras libertades que los ejércitos permanentes. El control del dinero es el control del destino. Y quien no entiende el sistema que lo rige, vive en una ilusión de libertad. Conclusión final. Del oro al papel, historia y poder económico en Estados Unidos. A lo largo de estas páginas, hemos recorrido una historia oculta a simple vista, pero fundamental para comprender el mundo en que vivimos. Desde los aranceles de los padres fundadores hasta los arcanos del IRS, desde el patrón oro hasta el actual dólar sin respaldo, lo que emerge no es solo una evolución financiera, sino una transformación profunda del poder. Comprender esta historia no es un lujo intelectual, sino una necesidad práctica. Porque quien entiende de impuestos, de dinero y de deuda, entiende el lenguaje oculto del poder moderno. El dólar puede ser de papel, pero el sistema que lo sustenta está escrito con hierro, en tratados, códigos fiscales y algoritmos. Este libro no busca alarmar, sino despertar. Que cada lector tome conciencia de su rol en este gran teatro fiscal y monetario. Porque el futuro no será de quienes más tengan, sino de quienes más comprendan. Payano Legal. Copyright 2025 Ramón Pérez Hernández. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este libro puede ser reproducida, almacenada o transmitida de ninguna forma ni por ningún medio, sea electrónico, mecánico, fotocopia, grabación o cualquier otro, sin el permiso escrito del autor, salvo en los casos permitidos por la ley. Este libro ha sido escrito con fines educativos e informativos. Aunque se han hecho todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión histórica y legal de los contenidos, ni el autor ni el editor asumen responsabilidad legal por el uso que se haga de esta información. Publicado por Amazon KDPis. Email: orus1235@gmail.com